Isla de Pinos Arete, prendido al sur de La Habana, galeón de la flota hispana, ya no andas al garete, no te dispara el mosquete de soldadesca española, ni eres la hermanita sola de Cuba que casi pierde su mejor moneda verde en el cofre de una ola. Su mejor moneda verde en el cofre de una ola. La pasada semana estuvimos conversando acerca de los inicios en la construcción de la ciudad, los objetivos de protección militar que se perseguían con sus edificaciones, los materiales empleados, entre otros elementos. Hoy continuamos con este tema. En la isla grandes edificaciones públicas, majestuosas mansiones como en otras villas de Cuba. Esa es otra de las interrogantes que nos proponemos responder hoy. Si les interesa el tema, quédese con nosotros. Las edificaciones en Gerona eran construidas de madera y cobija de guano de palma Canaan. Según estudios, hacia 1896 solo existían 12 casas de mampostería, una de madera y teja, 33 de embarrado y guano y 29 de embarrado y teja. En un segundo momento, la ciudad evolucionó con el empleo de la cerámica roja, la cal, hasta alcanzar un uso más extendido de los ladrillos de mortero de cal y la doble pared de piedra en algunas edificaciones. Y ya a mi lado el historiador y profesor universitario Roberto Unger Pérez. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Profesor, decía al inicio del programa que en Nueva Gerona, a diferencia de otras urbes en Cuba, no existen ni lujosos palacios ni mansiones majestuosas. ¿Por qué? Sí, evidentemente, lo primero que hay que apuntar es que cuando se mercedó Isla de Pino fue una merced unipersonal, Alonso de Rojas. Y desde ese momento, al tener un solo propietario y este propietario ser absentista, o sea, un propietario ausente que vivía en la capital del país, lo que predomina en Isla de Pino desde entonces es la presencia de administradores, de mayorales. Y así esa va a ser la tendencia a lo largo de todo el tiempo en que posteriormente de un gran latifundio o de un latifundio unipersonal de Alonso de Rojas, después mediante los resultados lógicos de la multiplicación familiar y la gerencia, los herederos de los otros latifundios, que llegaron a ser hasta 7 grandes propiedades al mismo tiempo, siguieron esta práctica, continuaron residiendo fuera de Isla de Pino y se establecían aquí los mayorales, los representantes de sus negocios, sus administradores. Por lo tanto, aquí no sucede como en otros lugares del país, que el desarrollo de la industria azucarera, sobre todo, le fue permitiendo la acumulación de grandes riquezas. Y en la misma medida que esas riquezas fueron fluyendo, como el Valle de los Ingenios, por ejemplo, y así otras locaciones del país, se fue asentando una pequeña burguesía que en la medida que fue acumulando riqueza fue construyendo esos palacetes, fue construyendo precisamente esas ciudades con pretensiones culturales, incluso un poco al estilo europeo, un poco también para demostrar la solidez desde el punto de vista económico
y al mismo tiempo la emulación social, esa convivencia social entre propietarios que tenían la necesidad de mostrar la acumulación de riqueza. En la isla no fue así, y es por eso entonces que estos administradores y capataces, etcétera, no tenían la posibilidad de acumular la riqueza que se trasladaba hacia la capital del país particularmente. Pero al mismo tiempo, si aquellos acumulaban alguna riqueza, no podían mostrarla a través de la arquitectura porque se iban a delatar ante el propietario. Y es por eso entonces que además del propósito militar, que la arquitectura tenía una función determinada, defensiva, una función que estaba relacionada con el presidio y la deportación. ¿Para qué construir una ciudad hermosa para las personas que eran consideradas lo último de la sociedad colonial? Por sus ideas políticas, por su actitud social, por su nivel cultural. Por lo tanto, estamos hablando de una ciudad entonces que se diseñó completamente diferente, digamos, a Nuevita, a Cienfuegos, a Nueva Filipinas, que coinciden más o menos, incluso Guantánamo, en el mismo tiempo histórico colonial, porque las pretensiones y las posibilidades económicas eran diferentes. Aquí está una de las causas de tipo económico y cultural que marcan la ausencia de palacetes, y entonces vemos entonces grandes naves muy largas, naves inmensas que incluso van de una esquina a otra de las calles que fueron delimitados en el perímetro original de la ciudad, solamente interrumpidas por puertas y ventanas muy necesarias y que eran muy limitadas. Claro, ahora vemos que el número de las puertas y las ventanas son mayores porque la impronta y el desarrollo y la modernidad lo han marcado, pero lo que marca precisamente esa impronta constructiva son precisamente estas grandes naves que están conectadas y que abarcan prácticamente una arteria completa, y que sus pretensiones hacia afuera no son las mismas. Claro que después, cuando apreciamos que hay un proceso posterior de acumulación de riqueza y de establecimiento de algunos de estos administradores que devienen también en propietarios, entonces cuando hacemos la observación hacia adentro de esas grandes naves que son muy simples y que no tienen ningún tipo de decorado, incluso los capiteles prácticamente de las columnas no hacen alusión a ningún tipo de pretensión, ya no digamos económica, sino incluso desde el punto de vista estilístico ni cultural. Hacia adentro entonces observamos grandes arcadas, observamos, aunque en pocos lugares porque han sido sustituidas, los pisos, hermosísimos pisos con combinaciones de diferentes colores extraordinarios, que ya en muy pocos lugares existen, patios en formas de U que demuestran un ambiente un poco más intimista y la necesidad de la consolidación y la unidad familiar. O sea, lo poco que se tenía, la poca riqueza que se había acumulado, no se compartía públicamente. Las fachadas eran sobrias, pero el interior sí ya iba marcando un cambio en la posición económica y cultural de los nuevos propietarios. Otro elemento arquitectónico peculiar y bello de nuestra ciudad son estas columnas que, según Alejo Carpentier, son expresión del barroco antillano. Pero también tenemos estos anchos portales. ¿Qué otros elementos pudiéramos decir que son distintivos? Otros elementos muy interesantes y que además están a la vista del transeúnte, por ejemplo, son los techos a partir de la teja de barro, donde predomina la teja
española, aunque hay algunas construcciones que la tienen con la teja francesa, el estilo francés, que más bien son cuadradas, ¿no? También hacia el interior las arcadas son muy importantes. Las galerías de arcada de algunas edificaciones son realmente muy interesantes, y particularmente también hacia adentro los tanques apoyados. Aquí se evoluciona de pequeños pozos con el objetivo de enfrentar las contingencias militares, económicas e incluso naturales, y se transita hacia el tanque apoyado sobre 4 grandes columnas también de este estilo, donde se reproduce el estilo dórico, el jónico o el corintio. O sea que hay una diversidad, y también hay que apuntar que como parte de la propia dinámica constructiva, se combinan este tipo de columnas con las columnas cuadradas o las llamadas pilastras, que un poco que también da la dinámica de la capacidad que ha tenido históricamente la ciudad ella misma de reponerse e ir evolucionando de un estilo hacia otro.